15, justamente hablábamos sobre el caso de Antauro Humala. Estamos en comunicación con Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, a quien le damos las gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy Buenas buenos tardes. días, Albina. Buenas tardes, Albina Ruiz. Encantado. Bueno, en principio se sabe que eventualmente, si es que se presenta una demanda de amparo, el caso del partido político que ahora ha sido declarado como ilegal de Antauro Humala podría llegar a ser visto por el Tribunal Constitucional. ¿Existe, doctor Álvarez, algún precedente en el Tribunal Constitucional sobre otros partidos políticos en la misma situación que ahora se encuentra el partido de Antauro Humala? Que yo recuerde, no. En- pero el Tribunal Constitucional, en principio, tendría que validar la constitucionalidad de la aplicación del artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos, que es la norma que ha sustentado la sentencia de la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Por tanto, difícilmente el Pleno del Tribunal Constitucional podría contradecir una interpretación llevada a cabo, sustentada en la ley por parte de la misma Corte Suprema. Ahora, esta votación que no se ha dado en mayoría, ¿podría ser un criterio a considerar? Sí, por supuesto, pero hay que tener en cuenta de que el artículo 14 es muy claro, y la doctrina constitucional que está detrás de ese artículo también lo es. Resulta que en la década del 20 y del 30, en Europa del siglo XX, aparecieron los totalitarismos, tanto el estalinista, el leninista en Rusia, como el fascista en Italia y el nazista, el nazi en Alemania. Y estos totalitarismos expresaron su voluntad de validar los instrumentos democráticos para destruir el propio sistema democrático. Y esa es una teoría que aún hoy en día la sostienen. Por eso es de que no se puede predicar la violencia, no se puede articular mecanismos dedicados al odio entre las personas que componen una misma comunidad política, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina. Esto ya es parte de la Constitución y parte de la jurisprudencia constitucional y también por parte de las leyes. Lo que ha demostrado el grupo político Antauro, con las siglas Antauro, es que básicamente recoge los mismos lineamientos, la misma prédica violentista, polarizadora, que tuvo disfunción con la aparición misma de los hermanos Ollanta y luego con el discurso político que Antauro tuvo Ujú. desde la cárcel, muchas veces cobijado e engreído por los regímenes de turno. Ujú. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley y proteger la democracia, porque la democracia, si bien es cierto, es un sistema tolerante, plural, respetuoso de las opiniones, de las expresiones, de los puntos de vista diferentes. Ujú. También es cierto que como así todo derecho tiene un límite, no son ilimitados, así también la libertad de expresión, la libertad de la acción política, etcétera, Sí, también tienen límites en los propios principios y valores de la democracia. pero eh, si bien es cierto, yo le preguntaba sobre este voto que no ha sido en conjunto o con la totalidad de los integrantes del Poder Judicial, le preguntaba porque justamente de repente, ¿no? En el Tribunal Constitucional se dé una situación parecida. ¿Cuáles Bueno, el podrían tribunal, ser estos argumentos o los posibles argumentos en el Tribunal Constitucional, eventualmente si es que se presenta esta demanda de amparo, que se considerarían, por ejemplo, para revocar esta decisión? en principio, el tribunal ha tenido dos decisiones, ya una sentencia y la otra que todavía no se ha publicado. Esperamos todos la sentencia para leerla con detenimiento. Ojalá que no sea la suma de votos singulares, como no se tenía acostumbrado del antiguo pleno, sino que Ujú. sea una sentencia con argumentos. Ujú. Me refiero a la última discusión
eh, recogida en una crónica, en un comunicado excesivamente detallado del tribunal, Ujú. por la cual el tribunal hace gala de una interpretación muy simplista y lineal, cuando quiere. Y claro, existe siempre el temor a que el tribunal también pueda interpretar de una manera muy Claro. simplista, ¿no es cierto?, el derecho de participación política y la libertad de expresión y el pluralismo, y simplemente decir, bueno, aquí el que predica violencia, el que predica fusilar a los adversarios, fusilar a las minorías sexuales, eh, tiene que ser cobijado por el sistema electoral y eh, visto con la comprensión y con el cariño del sistema, y eso no es constitucional. O sea, obviamente no sería constitucional, pero claro, hay motivos fundados para temer a ciertos magistrados del tribunal que por el mismo hecho de no ser constitucionalistas, Ujú. no tienen una interpretación ya compleja, adecuada, actualizada al tiempo, a la realidad social, Ujú. política del país, y simplemente se dedican a leer un artículo o un párrafo de un libro y lo aplican, como que nosotros mismos podríamos leer y aplicar un artículo del Código Civil, pero con absoluta ignorancia de la complejidad que tiene cada una de las Bueno, pero normas. eso es muy peligroso, ¿no? Sobre todo tratándose de un caso como ese. O sea, quiere decir, doctor Álvarez, que no es impensable la posibilidad de que por lo menos algunos miembros del Tribunal Constitucional terminen estando justamente a favor de que se revierta esta resolución judicial y Por lo nuevamente poner menos en un voto va carrera a el haber. partido de Antauro Humala. Sí, por lo menos un voto va a haber. Va a tener un voto a favor, pero confiamos en que no tenga la mayoría, ¿no es cierto? El tribunal es un tribunal que defienda la ¿Y Constitución. bajo cuál Y la argumento, doctor Constitución, Álvarez? ¿cuál sería el argumento ese? El de la libertad de participación política, el hecho de que el pluralismo cobija también a aquellos discursos que, siendo notoriamente de odio, o sea, esto ya no es una moda, Ujú. esto ya es una realidad, un discurso de fusilar, de atacar al adversario político hasta provocar su muerte, no constituye un peligro para la democracia y simplemente hay que permitirlo, habida cuenta de que por lo menos no han cometido violencia en estos días, en estos momentos, y que simplemente se dedica a una prédica violentista. Ujú. Con ese argumento, obviamente no lo compartimos, o sea, con ese argumento, antes de la quema de ánforas en Chusqui en Ujú. 1980, también hubiéramos permitido que Sendero Luminoso hubiera actuado libremente, como lo Ujú. permitieron los tribunales de justicia, Hay otros porque límites, no doctor. teníamos el Sí. antecedente, Ahora, ahora lo tenemos. doctor, ¿hay otros límites constitucionales que se tengan que contemplar o se puedan contemplar para la prohibición de personas, en este caso de una agrupación política? En este caso, fíjese que la sentencia no prohíbe la participación de personas. No, Lo que estoy ha hablando en hecho términos es, generales, claro, pero le en digo, general, sí, hay en otros general límites, además de los que usted nos es ha más mencionado. restrictivo, es Ajá. más restrictivo, porque una persona individual, una persona que escribe o habla en pro de la violencia política, es en sí mismo menos nociva que una organización política que tiene como bandera la violencia. Entonces, hay diversos grados, ¿no es cierto? Ujú. Desde la intimidad misma de una persona, el hogar, donde es libre de decir lo que quiera y de pensar lo que quiera. El pensamiento es libre, siempre, pero cuando ese pensamiento sale de la intimidad personal y se expresa, por ejemplo, en el ámbito laboral, allí ya tiene un conjunto de restricciones que obedecen a la naturaleza misma
de ese ámbito laboral, a qué se dedique esa institución, a esa empresa, y si es incoherente, pues procede el despido, ¿no es cierto? Y luego viene el ámbito público. ¿Hasta qué punto los que tenemos la suerte de escribir en un medio de comunicación o de hablar en un medio de comunicación somos irresponsables de todo aquello que podamos decir, de que podamos expresar, a pesar de poder alentar el odio, la violencia y la pérdida de los valores democráticos por parte de la gente que muchas veces no tiene la formación adecuada para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero el último eslabón ya no es la persona que tiene la capacidad de expresarse. El último eslabón, el último nivel, el que sí es susceptible de prohibición y de desactivación, como en este caso, es el grupo político, porque es una organización dedicada no solamente a captar fondos del extranjero, nacionales, etcétera, sino que ya hace una determinada acción política concertada y estratégica. Y eso es lo que hay que permitir, lo que debimos haber permitido en los años 80, lo que no debimos haber permitido en los años 70 y 80, cuando tantas organizaciones de izquierda extrema hablaban de que el poder nace del fusil y que había que hacer la revolución, y a la juventud se le decía que tenía que tomar las armas en contra de un sistema injusto. Teorías trasnochadas, ¿no? Que hoy por hoy todavía, lamentablemente, hay algunos que lo siguen. Fíjese, pero el totalitarismo siempre va a ser actual. Siempre hay un motivo por el cual estar descontento y siempre alguien nos va a ofrecer la salida más fácil, la violencia, la destrucción. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su participación en el programa. Ha quedado clarísimo. Gracias. Ernesto Álvarez ha sido presidente del Tribunal Constitucional hablándonos sobre este fallo para el partido político de Antauro Humala. Muchísimas gracias. Son las 12:27. Finalmente, el Pleno del Congreso autorizó el ingreso de personal, aeronaves y armamento militar de los Estados Unidos del 4 al 24